Hola, hola, buenos días. Pues, ojito, ¿dónde estamos? Aquí a las orillas de este río espectacular. Hemos abandonado ya lo que es la ciudad de Lhasa y nos estamos aventurando hacia lo que nos llevará al campo base del Everest. Pero bueno, muchas horas de conducción nos esperan hoy, cerca de 10, 11 horas. Pero pasaremos por pasos de alta montaña, 5000 metros, veremos glaciales y la verdad con muchas ganas de ver el lado más salvaje de Tibet. Namote yamo yugulo atar kumbulanda monglani atar kumbulanda mo. Aquí estamos en este vista totalmente espectacular con este lago glacial, o sea, este lago es glacial, por eso tiene estos colores azules que vienen de las montañas de fondo del glaciar que luego vamos a poder ver. Supongo que lo habréis visto un poquito en el vídeo. Hemos pasado el paso el paso de Shambhala que hay aquí, que es una auténtica barbaridad. O sea, no había visto una cosa así en mi vida. Estamos hablando de un paso que te lleva de 3600 metros a 4800 metros. O sea, ahora estamos a 4800 metros y os aseguro que cuesta respirar, ¿vale? Estoy hablando y me está costando muchísimo respirar, o sea, cerca de 5000 metros. Es básicamente un poquito más bajo que lo que es el campo base del Everest, ¿vale? O sea, esto es una barbaridad de altura. Y esto es simplemente espectacular. Pues llegó la hora de comer y hemos parado en un pueblecito en mitad de la absoluta nada, como podéis ver. O sea, está rodeado de las montañas, rodeado del lago. Bueno, aquí siguen sus yaks aquí y aquí sigue el lago. Estamos todos haciendo fotos. Y aquí está el pueblecito. O sea, fijaros que son básicamente una calle, ¿vale? Que continúa por ahí y ya está. Nada más. Y creo que aquella señora que se ve allí es en la casa donde ahora vamos a ver qué tal está la típica casita tibetana. Nach Südamerika erst und dann, ach was weiß ich hier. Bueno, vamos a entrar. No huele mal. Madre mía, cuánta comida que ha preparado este hombre. Hello, Tashitale, my room. Hello. Oh, wow. Qué bonito que está la casita. Al lago que tenemos, ¿eh? Madre mía, ya solo falta que la comida esté buena. Yeah, it's all the documents focus. Hours and hours and hours to develop it. Yeah, That's probably beef like jackfruit. yeah, but is it spicy or not? No, I haven't. Pues aquí, como podéis ver, utilizan la mierda de yak como material de construcción y según comentaban también lo usan para calentar en invierno, que yo me pregunto, si tú quemas mierda, ¿no huele a mierda? En fin, un analfabeto de estas cosas, pero fijaros
cuánta mierda que tienen aquí, ¿eh? Y lo utilizan para los muros, bueno, esto, claro, esto es construcción. Aquello de allí puedes decir que lo están dejando secar, pero esto de aquí, esto es el muro. En fin, pues nada, muy bonito. Fijaros que conserva los colores del budismo, ¿no? El blanco, el amarillo y el rojo. Supongo que aquello será el templito local, como la capilla local que tenemos nosotros en los pueblos. Y muy escénico, fijaos las banderitas de colores y todo eso. Pero muy bonito, o sea... Pero vamos, lo dicho, esto es un pueblo de altísima montaña, ¿eh? Estamos hablando de 4.200 metros. Aquí en invierno, como te cambia el tiempo, ha de ser realmente aterrador. Pero increíble. Así que así se vive en las partes rurales del Tíbet. Bueno, no puedo resistir la tentación de hacer este chiste. Esto es un montón de mierda. Namote yamo yugulo adar kumbilangda monglani adar kumbilangda mo. Bueno, después de conducir una horita, hemos llegado a un glaciar que, bueno, me voy a callar, que es lo que tengo que hacer, y enseñaroslo porque esto es realmente impresionante. Mirad qué locura lo que está delante mío. O sea, más de 7.000 metros de glaciar. Ahora mismo estamos a unos 5.000. 7.000 metros de hielo colgando delante mío. Es de una belleza indescriptible. O sea, la escala que tiene esto es apabullante, enorme, y se ve cómo se va descongelando, como estamos en verano, y van cayendo las cataratas de agua, y allí este hielo milenario colgado delante mío. Es increíble, con la estupa, con las banderas, es de una belleza, no hay palabras para describirlo. Bueno, me equivoco un poquito en las alturas. Os he dicho que estábamos más bajo de lo que en realidad estamos. Estamos a 5.020 metros, ¿vale? Entonces el glaciar sube hasta más de 7.000. Ahora mismo estoy a la misma altura que el campo base del Everest. Poca broma, sin apenas aclimatación. Hemos llegado aquí simplemente por carretera y nos han dicho que no estemos más de 20 minutos. Si estamos más de 20 minutos posiblemente nos sintamos muy enfermos. Y ya os digo que yo me siento mareado. La cabeza la tengo, que se me va un poquito la cabeza, y cuando intento moverme realmente me mareo. O sea, no es broma subir a este tipo de alturas, ¿eh? Pero bueno, resistiendo bien y por las vistas merece la pena. Y bueno, yo creo que ya la última paradita del día, y ahora el guía, tenemos que parar en una oficina para que nos tramiten el permiso de entrada al campo base de Tíbet, que parece que está restringido, pero bueno, ya tenemos todo lo que hace falta y es solo un pequeño trámite. Y hemos hecho una última parada en estas banderitas de la suerte que van colgando por todo el Tíbet, y que queda al lado del lago todavía. O sea, el lago es realmente enorme, hemos subido mucha altura. Tengo la cabeza como un bombo, para qué os voy a engañar, pero día espectacular, muy bien planeado. Yo, para mí, que no andaba en muchas carreteras en este país y que todas más o menos llevan al mismo sitio, pero muy fácil de moverse si vas con la guía. Y con esto no sé si acabaría el vídeo por hoy, pero lo que sí que voy a hacer es dejaros con esta vista espectacular.
Pues de más conducir y conducir y conducir, hemos parado y nos van a enseñar a hacer samba de Janeiro. Bueno, samba, con ese nombre tan divertido, resulta que es una comida que comen los monjes, que se los vi comer en el restaurante del hotel, que es como una especie de polvo que ellos mezclan con la mano y se lo lleva a la boca. Tú lo ves y es como si comieras colacao, como si te coges un puñado de colacao y le metes la mano así y te lo echas a la boca, lo mismo, que no sé cómo salta a toser. Bueno, total, que nos van a enseñar cómo se hace la asquerosidad esa, pero dicen que es muy nutritivo, como todo. Vamos a verlo. Entonces es como una especie de harina, ¿veis? Es como una harina, como un polvo. Farina, sí. Que ellos lo que hacen, lo juntan con la mano y luego se lo comen. Bueno, y aquí está, no sé si se ve con la cámara, con la luz, donde lo hacen. Que esto tiene una pinta de ser una fábrica de hacer cocaína que no puede con ello. Pero huele a colacao, ¿eh? O sea, tiene un gustito a colacao aquí. Es algo porque me estoy ahogando. Pues ahora, ya habéis visto cómo se hace la comida que comen los monjes budistas, ¿eh? Habéis aprendido algo nuevo. Y ya que me sobran unos minutitos, os voy a hablar de la cosa más dura que tiene el Tíbet, ¿vale? No es el más de altura, tampoco se pasa tan mal, no es la comida, tampoco se come tan mal, es esto. Los baños que te encuentras en el Tíbet. Eso es la cosa más asquerosa que te puede echar a la cara. O sea, una vez sales de Lhasa, no hay baños con agua corriente, ¿vale? Entonces, los baños, y no lo voy a enseñar porque no quiero perder suscriptores, los baños es un agujero en el suelo, lleno de mierda, sin puertas. Entonces, lo más seguro es que tú entres ahí y te encuentres un chino cagando de frente, el tío todo feliciano y encima no te enseña el culo, te enseña la cara. El tío cagando ahí bien, todo lleno de moscas y un agujero lleno de mierda. Eso sí que es lo más duro que tiene el Tíbet, los baños. Así que os digo, si podéis tomar una pastilla para no tener que cagar, tomárosla y os ahorraréis un auténtico drama, ¿eh? Bueno, el consejo del viaje.